El sol ardía sobre el horizonte polvoriento de un pequeño pueblo en el corazón de México, donde el viento arrastraba el eco de los cascos de un caballo negro como la noche más oscura. Caballo indomable, lo llamaban, una bestia salvaje que ningún hombre había logrado domar. Sus relinchos desgarraban el aire, un sonido que helaba la sangre de los vaqueros más curtidos. Aquel día, bajo el cielo azul implacable, la decisión estaba tomada, lo sacrificarían al amanecer. Las cuerdas ya estaban preparadas, los machetes afilados brillaban bajo la luz del atardecer, y los hombres, con rostros endurecidos por el trabajo, murmuraban entre sí, convencidos de que aquella criatura era más demonio que animal. Pero en medio de la tensión, una sombra pequeña se movió entre la multitud. Era una niña, no mayor de 7 años, con el vestido raído colgando de su cuerpo flaco como un trapo olvidado. Nadie sabía de dónde había venido. Algunos decían que era huérfana, abandonada por una caravana que cruzó el desierto semanas atrás. Otros juraban haberla visto merodeando entre las ruinas de una hacienda quemada, con los ojos grandes y vacíos de quien ha visto demasiado. Su cabello enmarañado caía sobre su rostro, y sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo y sangre seca. Nadie se atrevía a acercarse, decían que traía mala suerte. El jefe de los vaqueros, un hombre corpulento llamado Don Miguel, levantó la mano para dar la orden final. El caballo, atado a un poste en el corral, pateaba furiosamente, sus ojos encendidos como brasas. De pronto, un grito agudo cortó el silencio. Todos giraron la cabeza. La niña estaba allí, frente al animal, con una mano extendida como si pudiera detenerlo con la sola fuerza de su voluntad. Los hombres contuvieron el aliento. ¿Qué locura era esa? El caballo relinchó, mostrando los dientes, y dio un salto que hizo temblar la tierra. Pero la niña no se movió. «Niña, apártate o te matará», gritó Don Miguel, corriendo hacia ella con el machete en alto. Los otros vaqueros se quedaron paralizados, esperando lo inevitable. El caballo bajó la cabeza, listo para embestir, y en ese instante, algo imposible sucedió. La niña, con una voz temblorosa pero firme, susurró algo que nadie alcanzó a escuchar. El animal se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera detenido. Sus patas temblaron, y por un momento, sus ojos feroces parecieron suavizarse. La multitud contuvo el aliento. ¿Qué había hecho esa criatura menuda? Don Miguel se detuvo a pocos pasos, el machete temblando en su mano. La niña dio un paso adelante, y el caballo, en lugar de atacarla, inclinó la cabeza hacia ella. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Algunos cruzaron los dedos, otros se persignaron, temiendo que estuvieran ante un milagro o una maldición. La niña posó su mano temblorosa sobre el hocico del caballo, y éste dejó escapar un relincho suave, casi como un suspiro. ¿Quién eres tú, pequeña?, preguntó Don Miguel, su voz ronca quebrándose por la incredulidad. La niña no respondió. Sus ojos se alzaron hacia él, pero no había miedo en ellos, solo una tristeza profunda que parecía antigua, como si cargara con los recuerdos de generaciones perdidas. Los vaqueros se miraron entre sí, sin saber qué hacer. El caballo, que minutos antes parecía un torbellino de furia, ahora estaba inmóvil, permitiendo que la niña acariciara su crin negra. De repente, un trueno retumbó en el cielo despejado, y el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando remolinos de polvo. Los hombres retrocedieron, temiendo que el diablo mismo hubiera enviado a esa niña para reclamar al caballo. Pero ella no se inmutó. Con una determinación que parecía imposible en alguien tan frágil, se giró hacia Don Miguel y dijo: «No lo mates. Es mío ahora». Sus palabras cayeron como un decreto, y el jefe de los vaqueros, por primera vez en años, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores. La niña, a quien comenzaron a llamar la Salvadora, no se separaba del caballo. Lo alimentaba con hierbas que encontraba en el campo, le hablaba en susurros, y poco a poco, el animal comenzó a responder. Los vaqueros, al principio escépticos, empezaron a notar cambios. Caballo indomable ya no pateaba ni relinchaba con furia, caminaba junto a la niña como un guardián silencioso. Algunos decían que ella tenía un don,
otros que estaba poseída. Pero nadie se atrevía a cuestionarla. Una noche, bajo la luz de una luna llena que bañaba el pueblo en un resplandor plateado, ocurrió algo que nadie olvidaría. Un grupo de bandidos, conocidos por saquear las haciendas de la región, llegó al pueblo. Eran 7, armados con rifles y machetes, sus rostros ocultos bajo sombreros polvorientos. Los habitantes se escondieron, sabiendo que no tenían fuerzas para resistir. Don Miguel, con el corazón en un puño, intentó organizar a los hombres, pero el miedo los paralizaba. Fue entonces cuando la niña apareció, montada en caballo indomable. Los bandidos rieron al verla, una niña flaca sobre un caballo que parecía más un espectro que una montura. «Baja de ahí, pequeña, o te llevaremos con nosotros», gritó el líder, un hombre de mirada cruel llamado el Coyote. Pero antes de que pudiera dar un paso, Caballo Indomable se lanzó hacia adelante con una velocidad que desafiaba la lógica. La niña, con las riendas en las manos, dirigía al animal con una precisión sobrenatural. Los bandidos dispararon, pero las balas parecían desviarse, como si una fuerza invisible las repeliera. El caos estalló. El caballo embistió al líder, derribándolo con un golpe seco, mientras la niña gritaba órdenes que resonaban como truenos. Los vaqueros, animados por el espectáculo, salieron de sus escondites con palos y piedras. En minutos, los bandidos huyeron, dejando atrás a su líder, que yacía inconsciente en el polvo. Cuando el polvo se asentó, la niña desmontó y se arrodilló junto al caballo, acariciándolo como si nada hubiera pasado. Los habitantes la miraron con una mezcla de temor y reverencia. «¿Quién eres realmente?», preguntó una anciana, acercándose con pasos temblorosos. La niña sonrió por primera vez, una sonrisa que iluminó su rostro sucio. «Solo quiero un hogar», dijo, y sus palabras parecieron flotar en el aire como una súplica. Don Miguel, aún atónito, se acercó y puso una mano en su hombro. «Si este caballo te obedece, niña, tal vez seas más de lo que parecemos. Quédate con nosotros. Tienes un lugar aquí». Pero la paz duró poco. Al amanecer del tercer día, un jinete solitario llegó al pueblo. Era un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero que cubría su rostro. Llevaba un látigo en la mano y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Esa niña me pertenece», dijo con voz grave, señalándola. Los vaqueros se pusieron en guardia, pero la niña palideció. Caballo Indomable relinchó furiosamente, interponiéndose entre ella y el extraño. «No voy contigo», dijo ella, su voz temblando pero firme. El hombre rió, un sonido frío que heló el aire. «No tienes elección. Fui yo quien la dejó en el desierto. Es mía por derecho». Las palabras cayeron como un golpe, y los presentes se miraron con horror. ¿Era este hombre su padre? ¿Un traficante? Nadie lo sabía, pero la amenaza era clara. Don Miguel dio un paso adelante, machete en mano. «Aquí no se lleva a nadie a la fuerza», dijo, pero el hombre sacó un revólver con un movimiento rápido. El enfrentamiento parecía inevitable. La niña corrió hacia Caballo Indomable, montándolo con agilidad sorprendente. El hombre disparó, pero el caballo se movió como un relámpago, esquivando la bala. La niña levantó una mano, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Un viento feroz se levantó, levantando polvo y piedras, cegando al hombre. Cuando la tormenta se calmó, él estaba en el suelo, desarmado, y la niña lo miraba desde lo alto de su montura. «No volverás», dijo ella, y su voz tenía un eco que no parecía humano. El hombre, temblando, se levantó y huyó sin mirar atrás. El pueblo entero quedó en silencio, mirando a la niña como si fuera una diosa caída del cielo. Don Miguel se arrodilló, seguido por los demás. «Eres nuestra protectora», dijo, y la niña, por primera vez, dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Los días pasaron, y la niña se convirtió en parte del pueblo. Caballo Indomable paseaba con ella por los campos, y los habitantes comenzaron a reconstruir sus vidas con una nueva esperanza. Pero en las noches, cuando el viento soplaba fuerte, algunos juraban escuchar el galope de un caballo y la risa de una niña que no era del todo de este mundo.
¿Qué secretos guardaba? ¿De dónde venía realmente? Nadie lo sabía, pero una cosa era segura, el destino de aquel pueblo había cambiado para siempre, y todo gracias a una niña abandonada y un caballo indomable que desafió la muerte. Y así, bajo el sol ardiente de México, la leyenda comenzó a crecer, susurrada alrededor de las fogatas, contada con asombro y temor. Porque en el corazón del desierto, donde la vida y la muerte danzaban juntas, una niña había encontrado su lugar, y un caballo salvaje había encontrado su alma. Pero en la distancia, un eco lejano prometía que la historia no había terminado, que algo oscuro aún acechaba, esperando el momento de regresar.